La segunda vuelta electoral del 2 de abril en Ecuador ya es parte del debate continental entre las fuerzas progresistas que apoyan a Lenín Moreno y los sectores de derecha que apoyan al empresario Guillermo Lasso. No es casual. El triunfo de Mauricio Macri en noviembre de 2015 le dio un empujón anímico a las fuerzas de derecha en la región que tienen en Lasso a un candidato que busca emular a su par argentino, el primero en derrotar en una elección presidencial a las fuerzas progresistas en los últimos años. Está claro que los partidos conservadores y de derecha toman el ejemplo de la Argentina para demostrar que el llamado ciclo progresista llega a su fin. Sin embargo, las gigantescas movilizaciones de protesta en estos días en la Argentina contra el modelo económico de Macri pueden ser un signo de alerta para los ecuatorianos que irán a votar. Lasso promete en líneas generales un modelo similar al de Mauricio Macri, pero este modelo ha provocado el cierre de numerosas empresas, grandes y pequeñas, la pérdida del empleo de miles de personas y un fuerte aumento de los servicios públicos esenciales como la luz, el agua, el gas y el transporte público. Todo muy por encima de los aumentos salariales. Además, un reciente informe divulgado por la prestigiosa Universidad Católica Argentina revela que en 9 meses de gestión de Mauricio Macri, 1,5 millones de personas cayeron en la pobreza y 600.000 personas en la indigencia. Por eso, hablar de la Argentina ahora puede convertirse en un boomerang para Lasso. Los ecuatorianos también pueden observar la diferencia entre una campaña electoral con promesas y una realidad, la Argentina, que está concitando un creciente rechazo después de poco más de un año de gestión. Macri, durante la campaña electoral, prometió conservar lo bueno del gobierno anterior y mejorarlo. Sin embargo, fue desmontando numerosos programas estatales que apoyaban a los sectores más vulnerables, desde la entrega de cunas a los pequeños recién nacidos hasta el fútbol por televisión gratuito, que dentro de poco será nuevamente de pago. Aunque las realidades son diferentes, la Argentina puede ser hoy un espejo de lo que podría ser Ecuador si gana Lasso, porque muchas veces los discursos de campaña son eso, discursos de campaña. ¿Prometerá Lasso algo que luego, en caso de ganar, no cumplirá como su aliado argentino? Una gran pregunta que ya se ha colado en la campaña electoral del Ecuador. Es muy difícil decirlo mejor, así que vamos a abocarnos a lo prometido. Lo de la mamushka puede esperar un instante todavía. Me gustaría recorrer el tema de los fideicomisos. Vamos a explicar qué es un fideicomiso. Un fideicomiso es un contrato de cesión, para decirlo cotidianamente, donde alguien transfiere bienes o capitales o acciones a un beneficiario. Esto tiene que ver con el resguardo patrimonial, o por ejemplo, si bueno, yo como voy a ser candidato a la presidencia, todos mis bienes están transferidos a un fideicomiso. ¿Cuál es el punto de estos fideicomisos que vamos a presentar? Es que pasan en un momento de la historia de limpieza económica de Lasso. Lasso lo que hace es limpiarse para sus candidaturas presidenciales. Recordemos que perdió en 2013 frente a Correa por una diferencia de 57-23, ¿no? Y ahora es el candidato de la derecha frente a Lenín Moreno. Bueno, muy bien. Entonces, en un momento, Lasso tenía constituidos fideicomisos en Ecuador, ¿no? Con las legislaciones ecuatorianas. Y es el momento en el que deciden pasar de Panamá, que era uno de los paraísos fiscales, y suman otro paraíso fiscal, Delaware. Entonces yo te voy a contar algo que Lasso niega, ¿no? Pero yo te lo voy a contar, lo tenemos absolutamente documentado. Por ejemplo, vamos a ver la placa de Positano. Positano, con este ocurrente nombre, es una empresa offshore en Delaware. ¿A quién le pertenece? Al fideicomiso GLM. ¿Quién es GLM? El candidato Guillermo Lasso Mendoza. Vamos al segundo fideicomiso, que se llama Granada. Granada Internacional es otra offshore en Delaware. Le pertenece a María Eugenia Lasso Mendoza, la hermana de Guillermo Lasso. El otro fideicomiso, Víctor Hugo, es Montpellier. Montpellier es la empresa offshore que le pertenece al fideicomiso conformado por Carlos Lasso Mendoza, que es el hermano mayor, y Mercedes Muñoz Salgado, que es la esposa de Carlos Lasso Mendoza, o sea, la cuñada de Guillermo Lasso. El siguiente fideicomiso tiene que ver con Berlin Trade.
¿no? Berlin Trail es otra empresa offshore, siempre en Delaware, con este fideicomiso que es Danilo Carrera Dredd. ¿Quién es Danilo Carrera? El cuñado. Ojo acá, porque Danilo Carrera es aquel, que lo revelamos en la nota en página 12, que de alguna manera, para decirlo simplemente, le regala a Lasso el banco con lo que luego fue y conformó el banco de Guayaquil. Vamos a la siguiente empresa offshore, Cambridge. Cambridge es offshore en Delaware, está y le pertenece nuevamente a Danilo Carrera Dredd, el cuñado. Y en la última empresa offshore es US Strategic Investment, que es una empresa offshore en Delaware, y está compuesto, y acá entran dos personajes interesantes, por Angelo Caputi y Miriam Icaza. Angelo Caputi es uno de los... me arriesgo a decir testaferros, podríamos decirlo, uno de los allegados. Fue muy importante porque fue uno de los directivos, es uno de los directivos del Banco de Guayaquil, propiedad de Lasso Mendoza. Y el otro fideicomiso, JME, que se convierte en una empresa offshore en Delaware, le pertenece a Julio Macliff, otro ejecutivo del Banco de Guayaquil. Digámosle allegados. ¿Qué es esta conformación que estamos explicando detalladamente? Lo que te decía, fideicomisos en Ecuador, o sea, donde Guillermo Lasso, transfiere su patrimonio a sus familiares y allegados, esposas, cuñadas, cuñado, hijos, en fin, sus allegados, los transfiere a fideicomisos en Ecuador, pero luego los pasan a empresas offshore en Delaware. Ahora sí vamos a poder saber de la mamushka. Es que hay muchísima información. Yo te podría hablar de las mamushkas, te podría hablar de las noras. Digo, estoy adelantando información que pronto vamos a revelar. ¿Qué son las mamushkas? Y acá, esta información la estamos dando por conocido. Todavía no terminó la investigación, es decir, el fruto de la investigación va a tener nuevos capítulos. No, de ninguna manera. Mientras suceden las horas, por eso la palabra es estupor, porque seguimos encontrando información. Te digo, por ejemplo, hay un nuevo fideicomiso. Hay un nuevo fideicomiso que no está aquí en las placas, pero ya te adelanto que está en nombre de su hijo y de su nuera. Ese fideicomiso todavía no lo podemos, porque no hemos llegado a documentarlo televisivamente, pero está esa información. Hay un complejo inmobiliario en la Florida que se llaman Las Noras. Digo, estoy adelantando información. ¿Qué son las mamushkas? Bueno, la mamushka más grande es Mamushka Lasso, ¿no? Mamushka Guillermo Lasso. A Guillermo Lasso... Dentro de Lasso hay una empresa que se llama Banisi Holding. Banisi Holding es la venta de la empresa Banisi, que es una empresa en Panamá, es una empresa offshore. Estoy poniendo al revés la mamushka, ahí está, ahora. Entonces, dentro de Guillermo Lasso, Banisi Holding. Banisi Holding, Banisi. ¿Qué es Banisi? Un banco de papel en Panamá, paraíso fiscal. ¿Qué hay dentro de Banisi? La mamushka de Lasso más pequeña. Bueno, una mamushka que se llama, podemos decir, le vamos a poner el nombre, no lo ponemos nosotros, lo puso Guillermo Lasso, Pietro. Pietro Overseas. Es una empresa a la que supuestamente Lasso le vendió Banisi Holding, Banisi. O sea, acá demostramos que Guillermo Lasso es Pietro. Pero lo vamos a deformular como una pregunta, ¿te parece? La pregunta, y que le pedimos por favor que Lasso revele esta incógnita. Señor Lasso, ¿usted es Pietro? Y si lo es, ¿cuánto significa para los ecuatorianos? Siendo Macri un hombre de tantas empresas offshore en Panamá, ¿qué significa para los argentinos? ¿Qué ha sucedido con Macri en este año y poco de gobierno que ha convertido a la Argentina en un lugar de tantos lamentos, de tanta angustia, de tantas postergaciones de los sueños y de tantas pérdidas de derechos? Porque el problema no es que se llaman como se llaman, sino lo que hacen. Nos reencontramos, amigos, en Crónica de América el próximo domingo. Hasta entonces y muchas gracias.